Vamos a orar y luego vamos a compartir eh, una reflexión sobre este pasaje. Oremos, hermano. Padre, venimos delante de ti. Estamos viviendo momentos de crisis, de dificultad, no solamente aquí en Panamá, sino en el mundo entero. Clamamos a ti, porque solo tú, Señor, puedes traer sanidad, puedes traer, Señor, apertura y puedes proveer a cada necesidad. Señor, entregamos este tiempo de tu palabra en tus manos, háblanos a través de ella. Todos estamos necesitados de fe, de fortaleza, de confianza en ti. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén. El profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? Qué tremenda historia y cantidad de enseñanzas que podemos sacar para nosotros que también estamos viviendo una situación sumamente difícil, ¿no? Pero en toda historia existe un escenario, ¿no es cierto? Lo que le llamamos bíblicamente un trasfondo. Y cuando uno analiza el escenario, ¿no? Cobra mayor relevancia, cobra mayor importancia esta historia de Elías y la viuda. Hay que reconocer que en la Biblia cada capítulo y cada historia tiene su escenario particular, ¿no? Todos los libros de la Biblia no son lo mismo. Hay una serie, quizás tú lo has visto en la televisión, ¿no? Que se llama Escena del Crimen, no sé si lo has podido ver. ¿Ah? Y lo interesante de esta serie de televisión, ¿no? Le llama ¿Te la puedes llevar? la escena del crimen o CSI, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que cada historia es diferente y en cada escena, ¿no es cierto? No todas las escenas son las mismas. Y los investigadores cuando entran a la escena son tan cuidadosos. En primer lugar, no llevan nada, no traen ningún elemento extraño de afuera, porque eso sería contaminar la escena. Y son tan cuidadosos de registrar y ver todo lo que hay adentro, ¿no es cierto? Sean huellas digitales, cabellos, cualquier otro rastro de ADN o sangre, algún arma, y son tan cuidadosos porque no quieren contaminar la escena. Nosotros como investigadores o como estudiosos de la Biblia tenemos que ser exactamente lo mismo, ¿no? No traer nuestras ideas de afuera hacia el contexto o hacia el escenario de la historia bíblica, sino ser tan cuidadosos y limitarnos sencillamente a lo que dice la Escritura. Y por eso es tan importante que cada historia o cada pasaje o cada capítulo de la Biblia lo leamos por lo menos 20 veces, ¿no? Solo leyendo 20 veces le estamos tomando un poquito de gusto o la temperatura a la escena o al escenario o al trasfondo, ¿no? Eso lo decía Warren Wiersbe, un excelente maestro de la Biblia, ya está en la presencia del Señor, y alguien que tiene comentarios de cada libro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Warren Wiersbe. Entonces, ¿cuál es el escenario de la historia de Elías y la viuda de Sarepta de Sidón? No vamos a profundizar mucho, pero de una forma muy breve, ¿no es cierto? De una forma resumida lo podemos decir, ¿no? Ahí lo tenemos en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, le dijo a Acab, después vamos a preguntarnos quién era Acab, ¿no? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y fíjese en esta parte, ¿no? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que está diciendo Elías es, viene un tiempo tan difícil, viene un tiempo donde todo va a ser trastocado, viene una crisis porque no va a haber lluvia ni rocío en los próximos años, no dice meses, años. Y sabemos que el escenario era por la desobediencia a Dios. Vamos a ir por parte. El escenario político, en el tiempo que estaba Elías, estaba en el poder este rey, ¿no? Que se llama el rey Acab.
En el tiempo que vivía Elías, ¿no es cierto?, la nación de Israel, el reino estaba dividido. A la muerte de Salomón, el reino que era uno solo se había dividido en dos. A partir del año 931 a.C., se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte, la capital era Samaria y solamente sobrevivió 209 años, porque luego serían llevados conquistados por Asiria. Mientras que el reino del sur, la capital era Jerusalén, y sobrevivió el reino dividido del sur por 326 años. Esta historia está enmarcada en este tiempo de división del reino del norte y del sur. La capital era Samaria, ¿no es cierto? Y el rey era Acab. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí en el mapa, la parte amarilla, era lo que correspondía al reino del norte, y en ese tiempo el rey era Acab. Ahora, ¿qué tipo de rey era? ¿No? Si era un rey bueno, un rey malo. Ahí en Primera Reyes 16:30 encontramos, ¿no? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. De todos los reyes, ¿no es cierto?, que gobernaron el reino del norte, el más perverso, el más apartado de Dios y el que más combatió a los profetas y a los siervos de Dios fue Acab. O sea que Elías vivió en la época más oscura, ¿no es cierto?, del reino del norte. Otro versículo para ver cómo era este rey, ¿no? ¿Qué dice la escritura acerca del rey Acab? Primera Reyes 21:25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, ninguno, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí podemos ver, ¿no? Qué rey más perverso. Me llama la atención bien esa palabra que dice que se vendió. Increíble, ¿no? No solamente el problema de la corrupción es un problema del día de hoy. Por ejemplo, en Ecuador, estaba viendo las noticias de Ecuador hace unos días atrás. Hay todo un problema porque en esta crisis se ha descubierto toda una red de corrupción, de cómo ellos vendían en todos los hospitales a sobreprecio de hasta el 700% las medicinas en este tiempo, ¿no? Las mascarillas, los guantes. Entonces ha salpicado esto a personajes políticos, a personas, muchos de ellos han huido. Hay una avioneta que huía hacia el Perú que cayó y ahora la persona que iba ahí con 15 millones de dólares. Bueno, en el tiempo de Acab, él también era alguien quien se vendía, ¿no? El poder a veces corrompe, y este hombre Acab era un hombre que solo valoraba el dinero y las negociaciones, ¿no? Dice que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí hay un detalle, dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ya vamos a ver un poquito, no sé si alcanzan a ver. No solamente que Acab era un rey perverso, malo, la esposa era peor que él, ¿no? La esposa era Jezabel. Hay un libro que les recomiendo para que lean. Yo cuando lo leí hace algunos años atrás, aquí lo tengo en la biblioteca de mi casa. Un libro interesante, y el libro se llama Las peores mujeres de la Biblia. Así se llama, ¿no? Las peores mujeres de la Biblia. Y se analiza desde las equivocaciones de Eva hasta pasando por todas las mujeres malas de la Biblia, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y de todas ellas, yo creo que la peor mujer, por lo menos la que se registra en las Escrituras, fue justamente Jezabel. ¿Qué dice Jezabel? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jezabel? Primera Reyes 16:31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Está hablando de Acab, ¿no? Hijo de Nabat. Y tomó por mujer Acab a Jezabel.
Jezabel era hija de Ed-Baal. Ese era el padre de Jezabel, Ed-Baal. Y él era el rey de los sidonios. Y dice que Acab fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, Jezabel se crió como una princesa. Era de Sidón, su papá era el rey de Sidón. Y el nombre de este rey pagano, ¿no? Ed-Baal. Y realmente ahí, tanto este rey, como ahí en Sidón en ese tiempo, era la cuna de la adoración de Baal. Y cuando Jezabel se casó con Acab, trajo todo esta influencia de esta religión falsa, ¿no es cierto?, hacia Israel. Pero vamos a avanzar. El escenario religioso. Ya vimos el escenario político, ¿no? El escenario religioso, Primera Reyes, capítulo 18, verso 19, dice la segunda parte del versículo. Encontramos ahí, ¿no? Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel promovía el culto de Baal y el culto de Acera. Tal es así que promovía de que ella diariamente comía a su mesa, ¿no es cierto?, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces ellos tenían una profunda influencia sobre Jezabel, y Jezabel era prácticamente la que movía, influenciaba a su esposo Acab. Otro pasaje dice en Primera Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En el escenario religioso, en el tiempo de Jezabel y en el tiempo de Acab, no había cosa más peligrosa que servir a Dios. Ser profeta de Dios era lo más peligroso. Jezabel los perseguía, Jezabel los destruía. Otro versículo, Primera Reyes 18:13 dice, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice, dice Abdías, ¿no? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Qué sanguinaria esta mujer, ¿no es cierto? Implantó una persecución religiosa en estos tiempos en que vivía Elías. En Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 7, es una profecía que Dios mandó a través de Jehú mucho tiempo más adelante. Dice, herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y ahí en ese pasaje más adelante se va a describir cómo murió Jezabel. Al ser arrojada, cayó, ¿no es cierto?, arrojada desde un balcón, y dice que los perros lamieron su sangre, y así murió Jezabel. Pero ahí vemos el carácter de Jezabel, ¿no? Sanguinaria, dice que derramaba sangre de los siervos de Jehová. Ese es el escenario religioso del tiempo de Elías. A Elías le tocó vivir en los peores momentos de oscuridad política y espiritual, religiosa, de el reino del norte, ¿no es cierto?, estando Acab y Jezabel en el trono. Ahora, el escenario económico. ¿Cuál era el escenario económico en el tiempo de Elías? Dice Primera Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era tan peligroso, ¿no? Porque para Elías presentarse delante de Acab, porque tanto Acab como Jezabel querían matarle.
Ellos mataban, eran sanguinarios y mataban a los profetas de Dios. Pero Dios le ordenó, ve, enfrenta a Acab y dale mensaje. Y el mensaje que Elías le dio a Acab es, no va a haber lluvia, no va a haber rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, imagínate, ¿no? ¿Cómo afectó esto de que no iba a haber lluvia ni rocío? Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto desde el punto de vista económico? Fue eso, ¿no es cierto? Afectó a todo el reino del norte y después vamos a ver más adelante que, ¿no es cierto?, al no haber lluvia, esto afectó la agricultura porque no había plantas, no había frutas, no había hortalizas. No solamente afectó la agricultura del país, también afectó la ganadería. Al no haber hierba, los animales no tienen que comer, pero afectó también las fuentes de agua. Al no haber lluvia, al no haber ni siquiera rocío, los ríos se secan, los lagos se secan. Entonces no había comida, momentos difíciles de crisis. Hay otro versículo en Santiago capítulo 5, verso 17, la segunda parte, porque uno puede preguntarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? En Santiago se nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese debido a la apostasía, al abandono de Dios, dice, ¿no? Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínate, 3 años y 6 meses, sin agricultura, sin ganadería, sin fuentes de agua para tomar. La gente, todo el país estaba en una tremenda crisis. Ahora, en medio de esa crisis, Dios va a enseñar a Elías y también a esta viuda cómo Dios opera la provisión, ¿no? ¿Cómo es la provisión de Dios? Vamos a ver en primer lugar, esta parte no la leímos, pero es la primera parte del capítulo 17, donde vemos cómo Dios va a proveer a las necesidades de Elías. Entonces Elías tiene que en primer lugar cambiar su domicilio. ¿Por qué cambiar su domicilio? Porque dice ahí el versículo 2 y 3, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Después de dar el mensaje a Acab, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Tienes que dejar Samaria, te van a matar, apártate, vete al oriente. Qué difícil es cambiar de domicilio. No sé cuántas veces en tu vida has tenido que cambiar de casa, de departamento. Y aquí vemos a Elías, que era de Galaad, él era tisbita de Tisbe, ¿no? Una localidad de Galaad. Él va a dar un mensaje ahí a Samaria, pero Dios le dice, tienes que ir a vivir aparte, apártate a una localidad ahí en el oriente. Y no solamente tiene que cambiar su domicilio, sino que tiene que vivir exiliado junto al arroyo de Querit. Ahí en Primera Reyes 17:3 dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Escóndete, ¿no? En otras palabras, tienes que hacer una cuarentena, pero no solamente cuarentena, nadie te tiene que ver. Y ese lugar, cerca de un arroyo de Querit, era un lugar deshabitado, no había ningún tipo de población. Y tiene que vivir solo por un buen tiempo y esconderse, o sea, no tenía que dejarse ver. Cada vez que tenía que salir a tomar o recoger agua del arroyo de Querit, tenía que hacerlo de una forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque Acab y Jezabel le buscaban para matarle. ¿Qué más tiene que hacer Elías? Tiene que esperar que Dios le proveyera diariamente para su alimentación. Dice el versículo 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana
y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios sí que es creativo, ¿no? Elías está viviendo en una cueva, posiblemente en una cueva, cerca de un arroyo. Toma agua de ese arroyo, pero la pregunta es, ¿y de qué voy a comer? ¿Cómo voy a resolver el tema de la comida? Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a enviar unos cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Aquí encontramos el primer servicio de delivery en la Biblia, ¿no? Ahora que están en moda esto de Encuentra 24, de Apetito 24, Apetito 24, ¿no? Del servicio a domicilio. Aquí encontramos el servicio, el delivery de Dios. No son drones los que le llevan a Elías, son cuervos. Y dice que los cuervos le llevaban a la mañana y a la tarde pan. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿De dónde venía ese pan? ¿Quién amasaba ese pan? ¿Tenían algún contrato con una panadería? Había una sucursal de la panadería Noel, de la panificadora Noel en ese tiempo, ahí en Samaria o en otra ciudad. No lo sabemos, pero sabemos que es real. Para Dios no hay ningún problema, ¿no? Llevar pan todos los días. Y no solamente pan, sino también carne. No sabemos de dónde los cuervos tomaban la carne. No sabemos si era una parrillada argentina o era algún otro negocio que tenía que ver con las carnes. Pero de hecho dice que los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne, ¿no es cierto? Y ahí encontramos dónde estaba ubicado Kerit, ¿no es cierto? Ahí está en el botón rojo. Era un lugar lejos de Samaria y donde él pasó bastante tiempo escondiéndose y siendo alimentado por los cuervos que cada mañana y cada tarde le llevaban pan y también le llevaban carne y tomaba agua del arroyo. Todo iba bien, pero un día Elías tiene que enfrentar una triste realidad. ¿Y cuál es esa triste realidad? La triste realidad está ahí en el versículo 7 de Primera Reyes, capítulo 17. Dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Incluso el hecho de que no llovía sobre la tierra y no había rocío, incluso le va a afectar a Elías, porque ese arroyo se seca. Y no solamente eso pasa en el arroyo de Kerib, sino en toda la nación. Los arroyos se secan, los ríos se secan, no hay agua, no hay lluvia, no hay rocío. Entonces Elías se pregunta, ¿y ahora cómo voy a resolver el tema del agua? Cambio de planes, y ahí entra la historia que estamos tratando en esta mañana. Elías tiene que hacer maletas nuevamente y tiene que viajar. Dios le dice, tienes que viajar a un lugar que se llama Sarepta. Y Elías quizás se pregunta, ¿y dónde es eso, no? Sarepta, ¿en qué parte de Israel? No está en Israel, está fuera de Israel. Dice ahí, Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive allí, en Sidón. Señor, a Sarepta de Sidón, eso es peligroso. Eso es peligroso porque esa es la tierra natal, de Jezabel. El papá de Jezabel, que es el rey de Sidón. Y allá en Sidón y en toda Fenicia, el culto religioso es a Baal. Me van a matar. Aparte tengo que hacer, y ahí buscó, no sé de qué manera, cómo ubicar dónde estaba, no había GPS. ¿No es cierto? Sarepta de Sidón estaba a 160 kilómetros y él tuvo que caminar muy sigilosamente para que no le descubran
para llegar a Sarepta de Sidón. Quizás Elías se preguntó, ¿yo a quién quería ir? Bueno, no había nadie, pero Señor, me estás mandando a la boca del lobo, me estás mandando a la tierra del papá de Jezabel, donde él es rey, me estás mandando a la tierra donde todo el mundo adora a Baal, el dios pagano, el dios que Jezabel está promoviendo en Israel. Pero Dios es Dios. Y no solamente le dice, vas a ir a un lugar peligroso llamado Sarepta, la tierra de Baal, viajar a Sarepta de Sidón, sino vas a vivir en la casa de una viuda. Dice versículo 8 y 9, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y él quedó pensando, ¿no, Elías? Una mujer viuda me va a sustentar. En primer lugar, en ese tiempo, ¿no? En el Antiguo Testamento, las mujeres viudas generalmente tenían un mal pasar porque generalmente eran pobres. Generalmente eran mujeres que mendigaban o que no tenían cómo suplir sus necesidades. Pero quizás Elías se quedó preguntando, esta mujer viuda que Dios me manda a vivir con ella, ¿me va a sustentar? ¿Qué será una mujer adinerada? ¿Qué será una mujer empresaria? ¿Dios me mandará a un palacio? Seguramente iba pensando Elías en el camino. Y no solamente eso, dice esperar que una viuda le sustente, ¿no? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y Elías se fue caminando hacia Sarepta de Sidón, 160 kilómetros. Ahora vamos a entrar al relato de cómo fue ese encuentro, ¿no es cierto? Versículo 10 dice, entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí vemos a Elías, ¿no? Tenía una tremenda necesidad, 160 kilómetros. Ahora, cuando Elías salió de Querib, no tenía cómo colocar agua en una cantimplora, si es que tenía, o en una vasija, porque se había secado el arroyo de Querib. 160 kilómetros. Y Elías llega a Sarepta de Sidón con una tremenda sed. Y en el primer encuentro, Elías le dice a la viuda, te ruego, te suplico, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. No era fácil para Elías, tenía una tremenda sed. Y él solicita de una forma muy amable a la viuda diciendo, dame un poco, aunque sea un poquito, de agua en un vaso, ¿no? Hablando de sed, ¿no? Eso me hace acordar la historia que contó Jesús del rico y Lázaro. Ambos murieron. Y dice que en el tormento el rico decía a Abraham, manda a Lázaro que traiga un poco de agua en su dedo y ponga en mi lengua porque estoy atormentado en este fuego y una tremenda sed que tenía, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos aquí a la historia. Elías tiene una tremenda sed y le pide agua a la viuda de Sarepta. El próximo versículo, el versículo 11, dice que yendo la viuda para traerle un poco de agua, Elías le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías no solamente estaba con una terrible sed, Elías tenía hambre. Tremendo, ¿no? No sé si alguna vez en tu vida pasaste por momentos de tremenda sed y no poder satisfacer tu sed, no poder encontrar agua, pero pasar hambre. Elías era el hombre de Dios y estaba pasando sed, estaba pasando hambre y le suplica, ¿no? Te ruego que me traigas también con el agua un bocado de pan en tu mano. Tremenda necesidad. Enfocándolo desde otro punto de vista, no sé, aquí vemos algo particular, ¿no? Elías le hizo un pedido.
esta viuda iba a buscar el agua cuando inmediatamente Elías le dice, ¿sabes qué? Además del agua, tráeme también pan. No sé si te ha pasado cuando tú estás haciendo algo, alguien te pide algo, vas a hacer y antes que vas a traer lo que te piden otra cosa. ¿Cómo reaccionas tú cuando te piden algo, inmediatamente te piden otra cosa que hagas? ¿Ah? Y ya no es una tarea, sino son dos, y a veces son tres. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque Elías le pide agua y la mujer le va a traer agua porque parece ser que tenía agua, pero cuando Elías le pide un bocado de pan, la mujer va a responder y dice, vive Jehová tu Dios. En algún momento Elías identificó que él era profeta de Jehová, pero la mujer viuda le dice Jehová tu Dios. Y ella sincera dice, no tengo pan cocido, no te puedo dar un pedacito de pan, porque Elías, recuerdan ustedes, no le pidió un pan, Elías le pidió un bocado, un pedazo, un pedacito de pan, se moría de hambre, se moría de sed, se moría de hambre, morir en el sentido figurado, no metafórico. Entonces la mujer dice, no tengo pan, solamente tengo un puñado de harina, tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación de la viuda era tremenda. Era una viuda pobre. Lo único que tenía de alimento la viuda era un puñado de harina, un poco de aceite, nada más. Y la mujer es sincera y le dice a Elías, mira, Elías, yo no sé qué ilusiones tiene, que Dios te ha dicho que yo te voy a sustentar. Te voy a ser sincera, lo único que tengo, Elías, es un puñado de harina y un poquito de aceite. Yo no sé cómo te voy a sustentar. Solo nos alcanza para una sola comida. Y la viuda estaba echada al abandono, o sea, estaba totalmente desanimada. Dice, mira, yo recogí unas leñas secas porque es lo último que tenemos, hemos rebuscado en toda la casa, no tenemos absolutamente nada, es solamente un puñado de harina, un poco de aceite, es lo último que vamos a comer mi hijo y yo. Y recuerden, era viuda. Esta mujer había perdido a su esposo, está en una situación económica crítica. Saben que los psicólogos dicen que la situación es más difícil de manejar para una persona. En primer lugar es perder un ser querido. Y esta mujer era viuda y en algún momento perdió a su esposo. Y la segunda situación crítica para cualquier ser humano es no solamente perder un ser que ama, un ser querido. La segunda situación crítica es no tener que comer. Y esta mujer, ¿imaginan la carga que había en su corazón y en su vida? En primer lugar, estar prácticamente sola era ella y su hijito, seguramente que era un adolescente, un muchacho, vamos a ver más adelante que era un muchacho. Pero además de eso, saber que no tiene con qué comer y que tiene la última comida. Esta mujer estaba totalmente destruida, estaba desesperada. Pero vamos a ver, Elías le dice, no tengas temor. Lo primero que Elías le dice en el versículo 3, no temas. Mis amados hermanos y amadas hermanas, cuando uno está pasando por momentos difíciles, lo primero que golpea la puerta de nuestra vida es el temor, tener miedo. Esta mujer estaba aterrada porque veía que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite, nada más. Asaltada por el temor. ¿Cuánto daño hace el miedo y el temor
a la vida del ser humano. ¿Cuántas enfermedades son producidas por el temor? En esta situación que estamos pasando, ¿cuántos dudamos y pensamos hasta cuándo vamos a sobrevivir? ¿Cuándo se va a terminar esta crisis? ¿Cuándo va a ser la apertura? ¿Cuándo volverán los trabajos? ¿Cuándo volveré a percibir dinero? Temor, temor. Hay personas que viven con temor o tienen bastante exceso, ¿no es cierto?, de estrés. El temor al presente, para muchos le llaman, definen al estrés como el temor o el exceso del presente, ¿no? Exceso de temor del presente produce estrés. Otros dicen que el exceso de futuro o el temor al futuro, a lo que sucederá en el futuro, eso se llama ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro o el temor hacia el futuro es ansiedad. Algunos lo definen así, ¿no? No es algo bíblico. Pero otros hablan de que el exceso de pasado o la carga de pasado, de temores, ¿no es cierto? Frustraciones del pasado, heridas del pasado, otros le llaman a eso depresión, cuando hay exceso de pasado. Entonces, no sé si era válido esa definición, pero interesante, ¿no? Exceso de pasado, depresión, exceso de presente, ansiedad. Estrés, exceso de futuro, ansiedad. Pero aquí el consejo bíblico, Elías le dice al ver a esta mujer aterrada, por su presente, que solamente tiene un poco de harina y un poco de aceite, pero también aterrada por el futuro, dice, vamos a echarnos a morir porque ya no tenemos futuro. Elías le dice, no tengas temor. Cantidad de versículos en la Biblia que Dios nos dice, no temas, no temas, no temas. Dios le dijo a Josué, no temas, que Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que hagas, ¿no es cierto? Alguien ha dicho de que en las Escrituras aparece 365 veces este concepto, esta palabra, no temas. Uno para cada día del año, no 365 veces, no temas. Lo peor que podemos hacer en una crisis es el miedo, es la duda. Entonces Elías dice, no temas, pero además le dice, mira, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías no solamente le dice no tengas temor, en segundo lugar le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes poca harina y poco aceite, ¿verdad? Solo para una comida. Lo que tienes que hacer para ejercer fe y para activar la provisión de Dios, tienes que hacerme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Elías no le dijo, ¿sabe qué? Dame todo a mí. Le dijo, de parte de la poca harina que tienes y parte de la poca aceite que tienes, comparte y dame una pequeña torta de ceniza hecha debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. La provisión de Dios se activa cuando compartimos, hermano. Este es otro principio que aprendemos. Dios provee cuando a lo poco que tenemos, cuando lo poco que tenemos estamos dispuestos a compartir con otros. Esto es lo que aprendió la viuda, ¿no es cierto? La viuda tenía una última porción de harina y la última porción de aceite solo para una comida, pero ella tenía que aprender a compartir con el profeta un poco de lo poco que tenía. Ahora, ¿qué iba a suceder si ella no compartía lo poco que tenía? ¿Se imaginen ustedes? Si ella no estaba dispuesta a compartir con el profeta parte de lo que tenía, no iba a experimentar la provisión de Dios. Y ahí está el desafío. Lo poco que tenemos es un tiempo para compartir con el que no tiene.
Dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, esto es lo que Elías le dice a la mujer viuda. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías le dijo, Dios ha dicho, si tú confías, si no tienes miedo, si compartes, la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no disminuirá. Milagro. Yo no sé cómo habrá sido eso. Esta mujer usaba de la harina, y de pronto al principio que estaba como desconfiada, ¿no? Pero sacaba la harina y después volvía y había harina. Usaba el aceite, usaba ese poco de aceite y humanamente pensaba, bueno, se acabó. No, seguía siendo aceite. Y la provisión de Dios se manifiesta y dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, obedeció, ¿no? Comió Elías, comió ella, comió su casa muchos días. Nunca se acabó esa harina, nunca se acabó ese aceite porque ella hizo como Dios había mandado. Compartió lo poco que tenía con Elías. Y dice que comió Elías, no solamente comió Elías, comió ella, la viuda. Me llama la atención que dice su casa, ¿no? También comió su casa. Ahora, en ese su casa estaba no solamente quizás su hijo, ¿no? Que era solamente la viuda de su hijo. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente ese su casa se refiere no solamente a su hijo, sino sus parientes, algunos otros parientes que vivían por ahí cerca, familiares, que estaban totalmente asombrados, que también la crisis no solamente había afectado al reino del norte, a Samaria y todo el reino del norte, había afectado también a Fenicia, había afectado a Sarepta de Sidón, había afectado a Sidón, a Tiro. Era una crisis mundial, no llovía. Cuando Dios manda a Elías a Sarepta de Sidón, va a un pueblo que tenía el mismo problema que Israel. Y esta viuda tenía los mismos problemas que tenía Israel en Sarepta de Sidón. Pero mientras la gente no tenía qué comer, en el hogar de esta viuda no se acababa la harina y no se acababa el aceite. Dice, por muchos días comió Elías, comió la viuda, comió su hijo y seguramente quizás también comieron parte de su familia, porque creyeron a la palabra de Dios. Y dice ahí el versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué tenemos que aprender nosotros, hermanos, en este tiempo de crisis, cuando no hay trabajo, cuando no hay ingresos, cuando uno abre la refrigeradora y se ve que cada vez tiene menos cosas, que uno tiene que inventarse comidas, donde básicamente uno tiene que comer arroz, huevo? Bueno, Elías, la viuda, no tenían arroz, no tenían huevo, tenían harina, aceite, harina, aceite, harina, aceite. Tortillas. Si dejábamos hacer tortillas y agua, tortillas y agua, tortillas y agua. Dice que los dos elementos que tenían, harina y aceite, no menguó conforme a la palabra de Dios y así sobrevivieron a esta crisis. Pero ya para ir finalizando, la viuda de Sarepta de Sidón no solamente aprendió la lección de la provisión de Dios. Ella aprendió de que hay que confiar en Dios, no hay que tener temor. Segundo lugar, aprendió a compartir en medio de la crisis. Dios le dijo, da parte, no lo des todo, da una parte, comparte. Y si tú compartes con otros, con Elías en este caso, la harina nunca se va a acabar y el aceite tampoco. Pero
había aquí no se terminaba la lección que iba a aprender para toda su vida, ¿no es cierto?, esta mujer de Sarepta de Sidón. ¿Tú crees que se habrá olvidado alguna vez en su vida de esta lección de provisión de Dios? Cuando pasó la crisis, ella quedó una lección impresionante en su vida y lo compartía con todo el mundo, cómo Dios le había sustentado en medio de una tremenda crisis, cómo esa harina nunca se acababa y ese aceite nunca menguaba. Ella lo compartió, seguía compartiendo en Sarepta de Sidón acerca de la lección de Dios de provisión. Pero había una segunda lección, una última lección que esta viuda tenía que aprender. La lección del poder de Dios. Dice ahí el pasaje, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave del muchacho, del niño, del adolescente, que no quedó en él aliento. Murió el muchacho. Interesante, dice que la enfermedad afectaba a las vías respiratorias, no quedó aliento y se murió. No sabemos si era una neumonía o si era alguna otra cosa que afectaba sus vías respiratorias, pero él se quedó sin aliento, no pudo respirar, estaban obstruidas sus vías aéreas. En ese tiempo no había ventiladores como hay en el día de hoy, no los podían entubar, no existía esa tecnología. Pero sí, dice el pasaje, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Yo les dejo a ustedes, no podemos tomar todos los puntos, pero interesante, ¿no? Muchas veces en las crisis, ¿no es cierto?, hay una catarsis o existe la persona se comienza a preguntar, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué viene la prueba? Y generalmente viene a la memoria todas las equivocaciones que uno ha cometido en la vida, todas las iniquidades, todos los pecados vienen en medio de las circunstancias difíciles. Y uno se pregunta, quizás yo tengo la culpa, ¿no? Esto es la retribución a algo malo que hice. No vamos a entrar más a ese tema porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero está en esa situación esta mujer. Versículo 19, y Elías le dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Increíble, Elías. No es insensible, no a la necesidad. Él toma a ese niño, lo lleva a su aposento, vivía en un primer piso, en un aposento alto. La mujer viuda vivía con su hijo abajo y generalmente las casas en ese tiempo eran así, ¿no? Siempre tenían en la parte de arriba un aposento alto para invitados o para personas para dar hospedaje. Dice que los lleva, se apersona, y Elías hace una oración pidiendo algo que nunca se había hecho en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, porque hasta ese momento nunca se había resucitado un muerto. Y Elías clama a Jehová, ¿no? Y él pide, Señor, devuelve la vida a este muchacho, devuelve la vida a este muchacho. Y comienza un momento de oración y está con el cadáver del muchachito sobre su cama. Y dice el versículo 21, se tendió sobre el niño 3 veces y él no se rindió. En las salas de emergencias, ¿no es cierto? Uno ve a veces por la televisión, ¿no es cierto? De pronto, cuando está la persona muerta y quieren resucitarle y están ahí con el electroshock, o no sé si se llama electroshock, se llama el aparato que le van a poner ahí. E intentan una vez, una segunda vez, una tercera vez. Gracias a Dios hay médicos que no se rinden y siguen intentando y siguen intentando. Bueno, aquí está Elías. Dios ya oró, ya clamó en oración, se levanta, sigue muerto. Segunda vez sigue orando y sigue clamando y ora intensamente. Dios trae el alma de este niño, Dios trae el alma de este niño, Dios trae el alma de este niño. Se levanta la segunda vez, no, sigue muerto, la tercera vez. Y lo que vemos es que Elías está dentro de sí diciendo, Dios, voy a orar todo el santo día, voy a orar 2 días, 3 días, 4 días, pero trae el alma de este niño. Y dice el versículo 22 que como Dios sabía que lo de Elías era una batalla seria en oración, dice versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Increíble, ¿no? Y revivió.
el primer acontecimiento en la Biblia donde Dios resucita a alguien por la oración de Elías. Pero sigamos, dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento, bajó, ¿no es cierto?, del primer piso de la casa, lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Ahora, ¿te imaginas a esa mujer que lloraba y quedó llorando abajo? Ya había perdido a su marido, era viuda, ahora pierde a su hijo, lo único que tiene, está sola y pobre. Esa mujer llorando y pensando de que su vida ya no tenía sentido. ¿Te imaginas la alegría de esa mujer? ¿Qué aprendió esta mujer viuda de Sarepta de Sidón? Aprendió una gran lección del poder de Dios, no solamente la provisión de Dios, el poder de Dios. Le devolvió la vida a su hijo. ¿Tú crees que se olvidó alguna vez esta viuda de Sarepta de Sidón la lección de provisión y la lección del poder de Dios, que aún estando muerto, clínicamente muerto, le iba a resucitar? Dios, ¿tú crees que se iba a olvidar de lo que Elías hizo por ella? El profeta, el varón de Dios. Por eso dice el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mira, no sé cuántas lecciones vamos a aprender en esta pandemia. Seguramente vamos a aprender la lección de la provisión de Dios. Porque esto, hermanos, afecta a todos. A todos nos afecta. Seguramente vamos a aprender la lección del poder de Dios. Y quiero terminar, disculpen que no sé si me he alargado, no tengo ni conciencia del tiempo. No sé cuánto están luchando con una enfermedad, pero yo sí te puedo contar cómo Dios, cómo con mi familia hemos experimentado el poder de Dios, prácticamente devolviendo a la vida a nuestra hija Camila, ¿no? Nosotros cuando ella tenía, ¿cuántos años tenía? Iba a tener 2 años, estoy con mi esposa aquí al lado, ¿no? Camila. Estábamos en Estados Unidos y Camila enfermó, tuvo que estar en terapia intensiva, tenía neumonía y 5 bacterias más en el pulmón. Una de esas bacterias era el Streptococcus aureus. Nosotros vimos, mi esposa estuvo 3 meses en ese hospital. Yo los fines de semana tenía que ir a predicar a Atlanta y volver después a Memphis durante la semana por 3 meses así. Yo tenía que predicar y a veces pensaba yo, ¿qué puedo hablar a la gente? Mi corazón está destruido. Los médicos decían que tenía muy poco porcentaje de probabilidades que Camila pudiera sobrevivir. Nosotros le vimos hinchada de tantos antibióticos. Su hígado ya no podía procesar tantas medicinas. Hinchada. Finalmente, para que le baje la fiebre, tuvieron que estar casi una semana en cama de hielo. Hasta que con mi esposa estábamos ahí. Allá permitían en Estados Unidos que nosotros, ¿no es cierto?, de una forma, guardando la asepsia, ¿no es cierto?, con máscara, y estábamos al lado de ella estaba inconsciente, prácticamente en coma inducida. Llegó un momento que nosotros dijimos, Señor, si quieres llevarla, llévala. Y estando al borde de un valle de sombras de muerte, fue un regalo de Dios. Cómo comenzó a recuperarse. Finalmente, cuando pasó mucho tiempo y salimos del hospital, los médicos decían, quizás no quede normal, quizás tenga algún tipo de deficiencia física o psicológica. Yo quiero decirte que hoy Dios hizo un milagro tan grande y ella es normal, muy despierta, muy asimila las cosas rápido. ¿Tú crees que yo, mi esposa y nuestra familia se va a olvidar alguna vez de lo que Él hizo con Camila? Jamás nos olvidaremos. Y cuando estamos pasando en momentos de prueba, nosotros recordamos cómo Dios le trajo a la vida a Camilo. Si Dios pudo hacer eso,
¿Cómo Él no nos puede ayudar en medio de esta crisis? Mis queridos hermanos y hermanas, yo creo que en estos momentos difíciles que estamos pasando, todos nosotros podemos aprender la lección de la provisión, pero también la lección del poder de Dios. Dios tiene todo el poder para librarnos, para cuidarnos, para sanarnos, si es su voluntad. Así que espero de que esta meditación, espero de que este tiempo analizando la vida de Elías y esta mujer viuda de Sarepta de Sidón, ella pasó por momentos muy difíciles. Era viuda, tenía todo un pasado de tristeza, sufrimiento, situaciones duras, pero también ella experimentó en carne propia, vivió lo que es la provisión de Dios, cómo esa harina nunca terminaba y ese aceite nunca se acababa, pero ella también experimentó, vio a su hijo muerto, lloró, le partió su corazón, pero ella lo devolvió, ella recibió con vida, ¿no? Vio cómo Dios le devolvió la vida a su hijo. ¡Qué alegría, qué felicidad! Yo me imagino que esa mujer hasta que murió contaba a todas las personas cómo Dios le había provisto, pero también cómo Dios le había resucitado a su hijo de los muertos. Fue una lección, tremenda lección para la viuda de Sarepta de Sidón, pero también una tremenda lección para Elías. Y la misión no se le iba a acabar a Elías porque después venían retos mucho más grandes, ¿no es cierto?, para adelante, porque él iba a dar un desafío, iba a enfrentarse, ¿no es cierto?, con Acab y con los profetas de Baal, pero esa es otra historia. Que Dios nos bendiga, bendiciones y ánimo, hermanos, el Señor va a proveernos, el Señor va a demostrar su poder en este tiempo difícil. Que Dios nos bendiga.